Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitado de honor es el locutor Jorge Rugerio. Acompáñenme a saber cómo le hizo. Bienvenidos y bienvenidas. Jorge Rugerio, gracias por aceptar mi invitación a ¿Cómo le hiciste? Ya dirá Aedo. Sí, Qué siempre, gusto. es de los que me canta. Y qué gusto. Y nos encontramos hace como un año, pero de ahí hacia atrás tenía muchos años que no nos encontrábamos. Sí, pero a ver, cuéntanos qué estás haciendo actualmente, porque bueno, has sido locutor ¿por cuántos años ya? Fíjate que hice cuentas, son 26 años que me aventé ininterrumpidos en cabinas. 26 años. Wow. 26 años ininterrumpidos. Y hace un año exactamente dejé la dirección, me tocó la responsabilidad de llevar la dirección de XHOF, de Reactor 105.7, estación en la cual nos conocimos siendo órbita en el siglo XX, y que ahora fue por lo que, estando en una estadía indefinida en Europa, regreso a México y me dan la invitación para tomar la dirección de Reactor. La tomo durante un poquito más de 2 años, y ahora con los cambios de gobierno me piden la frecuencia, es la radio pública. Finalmente la radio es un servicio público, no son tus fierros, no son tus cosas. Y la nueva administración tenía sus ideas, entregué la emisora hace un año, y de ahí fue concientizar que efectivamente habían sido 26 años de no parar, ya dirá. Órale. Pero, 26 años. claro, porque además, o sea, incluso cuando te fuiste a Europa, o sea, seguías transmitiendo. Exacto, sí, nunca dejé de hacerlo. Y eso fue lo que me trajo a México, el hecho de transmitir desde Europa. Muchos compañeros me decían que si estaba en México, y yo les decía, no, güey, yo estoy realmente en Varsovia, en Europa, en Polonia, y fue un blog que hacía para Tumblr y Ujú. para Blogspot, y ese blog, Gabriela Morales, que era directora de Radio 710 de amplitud modulada de Grupo IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, ella me hace una invitación para que en la lista navideña de canciones de lo mejor del año puedan pasar mi programa que había hecho para redes sociales. Y Okay. me dice, Jorge, pero no tengo presupuesto, nada más déjame tomar la lista. Le dije, Gaby, si te sirve el audio, utilízalo, no tengo ningún problema. Me dice, pero no tengo dinero. Le dije, úsalo, si te sirve. Y me dice, si un día consigo un presupuesto, ¿te vienes con nosotros? Le dije, no hay ninguna bronca. Sacó un presupuesto, me marcó y me dice, ya hay un presupuesto para que hagas un programa a la semana para IMER. Y le dije, mira, es un programa de 2 horas. Lunes y martes hago 1 hora y miércoles y jueves yo te lo pongo. Ese va Ujú. de mi parte. Y transmito de lunes a jueves desde Europa. Y me dice, ¿va a ser un programa de rock en español? Y le dije, no, rock en español. Amo y tengo en el ADN de mi vida la música en nuestro idioma y de casa. Pero vine tan lejos y estoy en otra parte del planeta donde veo tantas cosas que me encantaría hacer un Cambiaste. programa de la escena de aquí. Ujú. Y ahí es donde nace Base Varsovia. Y Base Varsovia empieza siendo un programa en el cual prendía la máquina y decía 1, 2, 3, vámonos lineal, no paraba. Si había errores, se quedaban los errores. Pero para mí era En mi vivo. momento de estar en México, en vivo, tal cual. Ese programa llegó a las 1193 emisiones, ya diré. Hice 332 emisiones para amplitud modulada. Del 333 al cerca del programa 800 lo hice para frecuencia modulada, para reactor. Y en el programa 800, 801 entro con la dirección de reactor y no dejo de trabajar el programa. Entonces, Aparte, pues qué nunca se memoria paró. para los números. Sí, son números hermosos. Y pues yo tenía pensado, terminando todo este ciclo, seguir con mi programa, pero te soy honesto, al día siguiente de que acabo de IMER, por primera vez en estas 2 décadas, no había la necesidad por primera vez, ya dirá, y creo que compañeros que tal vez puedan estar viendo esto, escuchándolo, dirán, pues estás loco, pero ya no había esa necesidad de querer volver a hacerlo otra vez. Ujú. Estaba agotado porque fue reactor, cuidar un equipo y una frecuencia dentro de una transición política
pero un equipo de más de 50 personas, con todo tipo de variables que existieron en la recta final. Fue una gran responsabilidad y mucho aprendizaje, hoy a la distancia lo veo así. Y estaba agotado mentalmente, entonces dije, tengo que descansar y verme desde afuera de la burbuja para ver qué sucedió en todos esos años, porque fue algo muy bonito. Y te digo, si la pregunta inició de qué estás haciendo ahorita, pues fue un año de mucho aprendizaje, fue un año de ponerme a estudiar. Me fui con Luis Mandoki, me fui a los estudios Churubusco, con 2 maestras de teatro me fui a estudiar, ¿Actuación? entender que era sí, cuestiones de locución, de actuación. Hice lo que nunca había hecho en mi vida, entrar a sets de filmación, a hacer cortometrajes. Estuve en 4 cortometrajes, Ya en como, 2 me o dieron sea, como los actor. protagónicos. Sí, yo es curioso porque entré a unas clases, a unas dinámicas de directores con actores y yo les dije, yo no soy actor, yo hago actuación de voz y he trabajado otras cosas, pero mi interés es acercarme a ese entendimiento entre directores y actores y entender esa dinámica. Y me dijeron, pues es que tú transmites de una forma muy distinta y nos interesa trabajar contigo. Y de ahí se hicieron trabajos que fue concluyendo el año pasado. Ya para el mes de noviembre, finalizando noviembre, entendí que tenía que seguir grabando. Eso es lo que siempre hemos vivido de la publicidad. Realmente la radio es algo hermoso, pero es lo que Hobby. nos llena el tanque de gasolina. Y lo Nuestro digo con hobby, mucho que a veces cariño. pagan. Exacto. Algunos tienen una fortuna muy grande, pero digo, no todos tenemos esa fortuna. Y fue entender pues, que había que seguir. Yo lo que descubrí, ya dirá, es que desde que era niño me gustaba contar historias. Ah, pues es que ahí, espérame, justo era lo que quería llegar. Porque ya empezamos como de ahorita y nos vamos a tener que ir para atrás. Pero antes de eso, o sea, quería que me explicaras qué momento recuerdas que hayas dicho, quiero ser locutor, si es que lo hubo. Lo recuerdo muy bien. En casa de Pedro, en casa de Feta, mis abuelos, no había luz, no había agua, no había teléfono. Es una comunidad rural, es vida de campo. Ujú. Lo que había siempre ahí era un radio. Un radio en las mañanas con radionovelas, con programas matutinos de XCB, La Ranchera de Monterrey y demás. Y mi abuelo en las noches en esa habitación donde todos dormíamos, había también un radio con historias que nos iba dando un narrador y que en las cuales uno estaba pero con los pelos de puntas de qué iba a suceder. Además era con Entonces, voces como la tuya, o sea, voces como muy profundas, ¿no? Como estas típicas voces de radio que las oías y decías, claro, es locutor, que ahora no es igual. yo creo que la voz, eh, en la década de los 80, los que estamos sobre la misma rodada, pues todos queríamos de una u otra forma ser como tipo Martín, ¿no? Un abrazo para Hernández, para Martín Hernández Y y esa mujeres, Charo WFM. Fernández. Sí, Víctor Manuel Luján, todo este rollo, unas vocesotas tremendas y con esos compresores de paso decían, wow, eso se escucha tremendo. Y aparte cómo te presentan la música. Pero hay que entender que la voz, yo, desde mi punto de vista, la voz apenas es el 70% de todo este camino. Es el 30%. Es el 20% quizá en ocasiones. Ujú. Diciéndole, comentándolo de una forma correcta, es el 30 o el 20%. El 70% es todo el talento que puedes desarrollar. La voz, Perdón. puedes tenerla y puede estar ahí el instrumento y puede estar esa gravedad y pueden estar esos agudos, esos medios o demás, una O la tesitura adicción, infinitamente. ¿no? Pero si no lo sabes usar el ecualizador y si no tienes una buena dicción para leer, estás perdido. O más allá de leer, si no tienes algo que decir, o, ¿no? O la forma en cómo la dices. Claro, claro. Si no hay, el contador va a aprender números, el arquitecto va a aprender de líneas, de tamaños, de pesos. El locutor tiene que entender del aparato fonador, entender que es su cuerpo y es su herramienta de trabajo. Eh, a mí me enamora la primera vez que veo una estación de radio fue el XCW a los 14 años. Venía de casa de mis abuelos que me mandaban los veranos de 3 meses y luego venía a la ciudad. Y cuando vi la XCW a los 14 años, yo creo que es donde yo me enamoré por primera vez. Y lo digo de una forma muy honesta. Sentí ese golpe de electricidad en mi cuerpo, sentí esa forma de querer estar ahí, esa forma de entender de dónde nacían todos los sonidos que escuchaba. Y dije, esto va a ser mi vida. En mi familia no hay nadie que se dedique a esto. Ujú. Pero dije, esto va a ser mi vida. A los 2 años estaba haciendo ya mis prácticas en XW en esa misma cabina. Y de ahí fue un peregrinar, como todos, en el hecho que hubo gritos, hubo jalones de orejas, hubo clases y uno nunca deja de aprender en esto. Hay fortuna, hay una parte que son las relaciones humanas en las cuales tienes que estar muy firme, saberte cómo te vendes, saber cómo te mueves. Y si hoy la radio es complicada o los medios de comunicación son complicados, imagínate en la década de los 90 cómo era eso. Eran filtros
a cuentagotas y que no sabrían por nada. La publicidad también era de una forma espectacularmente, pues para algunos, no es la Cerrada. constante de que ahora cualquiera toma un micrófono y lo hace. Era otro tipo de preparación. Entonces, sí hay un respeto hacia lo que es el arte de la palabra, yo lo defino de esa forma, y sí hay un respeto donde pues sí me tuve que preparar aquí, en Estados Unidos, donde estuve una temporada de mi vida, fui y me preparé con personas. Un día que llegué a Europa tenía unos ahorros y los gasté en irme a España y aprender con maestros que me habían platicado que tenía que hacer cosas. Y llegué y me gasté Pero hasta mi cosas último en qué peso, pero lo sentido. agradezco al día de hoy. ¿Cómo Que cosas? tenía que prepararme con gente que entendía bien la fonación. Ok, Nosotros ok. teníamos una parte teórica, empírica en ocasiones. Hay compañeros que yo admiro mucho en México que se fueron a preparar a otros lugares y llegaron y nos querían hacer entender eso, pero no lo comprendíamos por completo. Y yo tuve que salir y enfrentarme a compañeros que lo hacían demasiado bien. Y la competencia quizá en Nueva York cuando viví no era contra mexicanos únicamente, ya era contra cubanos, dominicanos, brasileños, venezolanos, argentinos, y cada quien trae una preparación muy exacta y no Claro. entran todos, ya todos lo sabemos. Hoy es hermosa nuestra profesión, que es uno de los momentos más hermosos, porque hoy el aprendizaje está por doquier, está a manos llenas. Pero hoy también hay muchos que creen que con la fortuna de un golpe de suerte eso ya lo es todo para estar en una cabina. Y hay tantas variables que realmente existen para crear un lenguaje radiofónico y contar esas historias, por lo que creo que el día de hoy estamos aquí. Exacto, pero a ver, ya que llegaste, o sea, ¿cómo llegas a XW? O sea, ¿llegaste como de tour o alguien te dijo vente? ¿Cómo fue? Fue de tour por medio de Marta Mina. Marta Mina era mi maestra de natación en la Y, en el YMCA. Y de ahí nos llevaron de tour y llegué y de ahí conocí a Raúl del Campo Jr. Raúl del Campo, quien fue maestro de Toño de Valdés, Heriberto Murrieta y todos, me tocó ser la penúltima generación antes de que partiera del mundo terrenal. Le mando un beso a querida Marta, a su hija. Y Raúl, pues fue duro. Yo tenía 16 años y fue un cuate que te enseñó a amar la radio y entender a tenerle un respeto a la radio. No todos acabaron su clase, porque se lo tomaba muy en serio Raúl y te hacía mucho reflexionar en el mundo en el que te estabas metiendo. Con Raúl hubo la oportunidad de ir a prácticas a W, porque era uno de los productores de Televisa Radio. Entonces, es como llego a Televisa Radio, salgo y de ahí yo creo que con Mario Vargas en Estéreo 100, de las Posadas, Estéreo 100, Boogie Sí, Boogie, sí. disco. De los delfines, que no el Mandé, sonido del delfín. mandé mi cassette y fue uno de los afortunados de transmitir con Mario Vargas en Posadas Estéreo 100. Wow. O No sea, ¿fue recuerdo tu el primer año. trabajo? Son de mis primeros pininos que estaba haciendo. Okay. De ahí, por la universidad, estuve en la Facultad de Ciencias Políticas, la carrera de Periodismo y Comunicación, y ahí existe un concurso sobre producciones de radio. Y yo me meto en un tema sobre los ingenios azucareros de Morelos. Y me voy a hacer un trabajo de investigación. Voy a hacer investigación de campo de periodismo. Yo quería ser presentador de noticias. Yo quería estar en el área de noticias. Un día entendí que era muy complicado eso y mejor me dediqué a la música que me encantaba desde chamacos. ¿Quieres ahorita platicamos de eso? Oye, me pasó igual. Yo quería ser reportera de guerra, hazme favor. Yo a Raúl le dije, mi querido Raúl, cómo amé este señor, le comentaba que yo quería ser corresponsal de guerra. Ah, Y me dice, también. hijo, cuando llegues ahí, ya las guerras ya no van a existir. Pues miren, en esa sí le falló. Ojalá. En esa sí le falló. Pero aquí lo que quiero llegar es que en una ocasión voy saliendo de uno de los auditorios de la Facultad de Ciencias Políticas, me dan un reconocimiento hermoso, me fue bien. Todas mis tareas las entregaba en programas de radio, en cassettes, en cassette. ¿Te acuerdas de Lalo Tex? Sí, claro. Lalo Tex, uno de los operadores de órbita que luego estuvo en MBS, querido Lalo, le mando un abrazo. Él tenía su padre un negocio de plomería y ahí tenía un cuarto donde era DJ y tenía sus tornamesas. Pues él me ayudaba a hacer mis tareas de la escuela para mezclarme mis cassettes con música y voz y hacía mis guiones ahí. Wow. Ahí con Rodrigo de Buen hago de mis primeros programas que los transmitíamos en una radio clandestina en Cuernavaca y de ahí los grabábamos y los enviábamos por cassette. Te estoy hablando que tenía como, no sé, 19 años, 20 años ya dirá. Entonces, salgo de un concurso de la facultad y me alcanza Virgilio Roan. Virgilio Roan es un gran amigo hasta el día de hoy. Y me dice, Jorge, te vi, te conozco de clases, quiero trabajar contigo un programa. Le dije, güey, yo no te conozco. No sé si hacemos lo mismo. Me dice, vamos a la cafetería, escribimos, güey, y platicamos. Qué sangrón. ¿Mande? Qué sangrón tú.
Pues yo estaba muy metido en lo mío. Y Okay. con Virgilio hacemos Radio Desastre. Radio Desastre hacemos un demo para Rock 101. Radio Desastre era una grabadora de cassettes con unas tornamesas, una fotografía de Charo Fernández, un palo de escoba y un micrófono y era Radio Desastre. Armamos nuestro demo. Ese Buenísimo. demo, en Rock 101 nunca nos llamaron. Un día existió un programa que se llamó Radio Desastre, no sé por qué, pero bueno. Mira, así, Y de ahí nos fuimos a Puerto Escondido. En Puerto Escondido, el dueño de una estación de radio de 94.1 Estéreo Esmeralda, él nos dio trabajo, el licenciado Cervantes, y nos dio un programa de 4 horas que dijo, quítenle eso de desastre, porque suena como que muy revoltoso. Le pusimos marea alta y empezó a transmitir de tres a 7 de la tarde todos los días. y Un te programa de fuiste rock en español. a Puerto Escondido por eso. Me fui a Puerto Escondido por eso. Nos Wow. compró el programa, nos puso 2 colchones en una casa, una mesa, y nos íbamos todos los días en la mañana por los periódicos al aeropuerto, entrábamos al noticiario con Oscar Cadena, yo entraba, después de ahí me aventaba el programa de música grupera si no había locutor, me preparaba para Radio Desastre, me iba a escribir guiones a la playa, fue mi etapa hippie que tuve de vida en ese momento, Ajá. fue mucha introspección, mandé unas postales a la gente que más quería en ese momento, mi círculo más cercano, diciéndoles que mi sueño se había hecho realidad, que estaba en una cabina de radio. Viví en Puerto Escondido, me quedé 4 meses casi, Virgilio se quedó a vivir con una noruega, creo, algo así, y yo me regresé, le dije, güey, yo voy para la escuela, me dice, güey, yo me quedo aquí, está bien chido aquí, le dije, está bien chido, pero yo quiero acabar la escuela. Y me vine a México y me entero de los castings de Valores Juveniles, mando mi cassette, me admiten y entro a los castings y eran cerca de 1,200 castings, ya diré. Wow. Fueron 3 meses de pruebas, 3 meses, pero yo venía calientito de hacer más de 4 horas de cabina por día. Claro. Entonces, al final, Shula Gickler, le mando un beso donde quiera que esté, ella se queda con la parte de conducción de televisión, le dan una oportunidad en televisión, y a Jorge lo mandan a 101.7, Estéreo 102. Claro. Y empiezo en 101.7 como mi vida profesional después de Estéreo Esmeralda, empiezo en 101.7. No me sabía eso. No sabía que habías empezado en Estéreo 102. Sí, en ese momento era la transición Kiss FM y Ujú. venían muchos cambios ahí. Yo estuve un promedio de 4 meses contratado y un día di las gracias. Y era un nivel de trabajo pues muy tremendo a nivel de promocional y todo, pero no era mi vida porque yo venía de transmitir un programa de Radio Desastre, Marea Alta, un programa de rock en español, de inglés y reggae en la playa, imagínate. Nada que ver. Y la onda es que pues yo voy a la universidad otra vez. Ok. Me dijeron que estaba loco, que cómo desperdiciaba una plaza de Televisa de esa forma, pero yo dije, no es mi mundo y no me siento a gusto aquí, no soy feliz. Y Raúl del Campo lo que nos había enseñado es que fuéramos felices Mm, haciendo el medio de comunicación. Eso fue lo que increíble. que fuéramos leales a eso. Me Y yo encanta eso. dije, yo no soy feliz aquí. Y me fui a la escuela otra vez. Ya en la escuela, quien es mi compadre al día de hoy, un día me dice, Jorge, en 105.7 salieron unos spots de que van a hacer un nuevo equipo, y están buscando gente. Y le dije, pero yo no quiero hacer nada, yo quiero ahorita ver lo de la escuela. Y me agarraron mis cuates, me subieron un Malibú y me llevaron a Limer En serio, qué buena onda. A hacer casting. a hacer servicio social. A servicio Empecé social. contestando teléfonos. Ok. Empecé contestando teléfonos en 105.7. Era la transición hacia órbita. Ahorita. No había nombre de estación, no había nombre. Aníbal venía de Grupo Asir, Aníbal Córdoba, quien hace órbita. Ujú, Estaba Martel, estaba Yuri Tabakov, estaba Agustín Barrera, estaba Gustavo Rodríguez Reina ujú. y Ríos, un muchacho, y no había ya locutores al aire. Entonces Aníbal se entera que yo vengo de Televisa Radio y Aníbal me manda a llamar al tercer día y me dice, Jorge, no hay oportunidad para ti, sé que vienes de Televisa Radio, y me dice, no te quiero hacer perder tu tiempo, necesito una voz de mujer para cerrar este equipo y así se va a cerrar el equipo. No quiero hacerte perder el tiempo. Y le dije, pues las voces de chava no me salen muy padre. Le dije, pero dame oportunidad. Lo intento. Oye, pero esto mientras tú contestabas teléfonos y tú queriendo, digo, tú estando contestando teléfonos, querías estar obviamente en el micrófono. Yo llegué ahí por el micrófono, Ok. Ujú. pero la única forma de entrar era contestando teléfonos. Dije, no importa. Algunos me han dicho, Jorge, pero tú venías de ser locutor de Televisa Radio. ¿Y qué tiene? Pero yo no tenía relaciones o no tenía gente que me conociera. Yo tenía que abrir mi camino por mí mismo. Y me manda a llamar a Aníbal y me dice, no hay oportunidad para ti. Entonces es donde
habla con Juan Carlos Miranda. Juan Carlos Miranda es uno de los productores de Martín Hernández, Alejandro González, de Charo Fernández de WFM, gran Con amigo de Aníbal, Jesús que es el primer, Sánchez. sí, es el primer productor de Órbita, es el que hace la escuela de Órbita de producción, Juan Carlos. Y Juan Carlos platica con Aníbal y sale Aníbal y me da unas hojas y me manda con Eddie Gobea, uno de los operadores de Reactor en la actualidad, desde Órbita. Él viene desde aquellos días, Eddie Gobea, y le dice, él es Jorge, él es Eddie, Eddie, cuídalo, cada 2 canciones va a entrar a presentar bloques. Y me dijo, entra a presentar bloques, te queremos escuchar. Y me quedé como de 7 a 11 de la noche anunciando bloques de música. Entró a las 11 de la noche y me dijo Aníbal, Jorge, no tengo nada que ofrecerte, no hay dinero. Págame con 2 horas de servicio social en la mañana, en un programa que queremos que empiece a las 6 de la mañana y queremos que lleve el nombre de la otra cara del rock. Págame con eso tu servicio y te vas a la escuela, yo te libero tu servicio, pero sí te aseguro algo. Voy a luchar para que exista algo para ti. Y cuando exista, vas a tener algo. Estoy completamente agradecido a Aníbal porque fue la persona que confió en mí, con el medio que quería, con los amigos que aprendí a ser, la familia que aprendí a ser, que nos gustaba la misma música y tenía ese espíritu de hacer las cosas de una forma distinta. Oye, a ver, tengo una pregunta. Porque tú te has caracterizado mucho por el rock en español, ¿no? Y llevas pues una trayectoria bastante larga en cuanto a locutor de rock en español. ¿Qué crees que fue primero? ¿Tu pasión por el rock en español te llevó a la radio o al revés? ¿La radio te llevó por el rock en español? Fíjate que a mí la música, afortunadamente mis tías, pues me dieron influencia de buenas baladas de los 70s en español y mis tíos me dieron buena influencia también de buenas rolas en inglés, de Radio Capital, de Radio Éxitos, de Universal Stereo en sus inicios en los 70, escuché todo eso y no soy ajeno al anglo en lo absoluto. En casa, mi hermano Juan siempre fue un buen melómano y consumidor de discos de Sorba o de Hip 70 y siempre había buenos viniles en la casa y a buen volumen en una consola. Mi padre, el recuerdo de mi viejito en paz descanse que más tengo grabado es cuando un día llegó de Estados Unidos, de Nueva York, y traía un cassette que dijo que había una multitud y se metió a la tienda y había conocido a Eric Clapton y había comprado el cassette en ese momento que se estaba estrenando con el sencillo de Cocaine. Y recuerdo cuando lo tocó y yo decía, ¿esto qué es esta pesadez tan grande? Y lo que recuerdo con mucho cariño es en la escuela, mi padre un día me dio una maquinita que dejaba yo jugar a mis amigos de la primaria por un tostón, por 50 centavos. Les dejaba usar mi maquinita. ¿Qué El tal? business. y a mis cuates les invitaba sus chicharrones, sus frutsis, y lo que me quedaba de dinero, que era como $1, unos 50, me iba al centro comercial La Luna terminando de la primaria y me compraba mis viniles. Órale. Entonces, siempre hubo música, pero no solamente música de que digo, no, yo nada más lo anglo, o yo nada más esto, o yo nada más esta corriente. No, en casa de mis abuelos, en la ranchería, se escuchaba de todo, desde los corridos, las de Vicente, todos me los aventaba. Y era un agrado para mí escuchar música tanto en inglés como música en español, como lo que fuera. O sea, no es, mis oídos no son a que nada más una cosa en específico y tan. Cuando llego a Órbita, y Aníbal me dice, vas a un programa que se llama La Otra Cara del Rock. Te soy honesto, sabía de música en español y escuchaba Radio UNAM, escuchaba Rocolé, escuchaba programas, pero no era tan melómano como compañeros que fui conociendo después, que eran gentes especialistas y era gente muy bien preparada. Lo que me di cuenta en la música en español, eso sí, es que mi programador de aquellos días me dormía con las canciones de las 6 de la mañana y yo cambiaba toda la programación. Cambiaba todos los números y hubo un regaño un día muy fuerte, pero las estadísticas empezaron a aumentar. Y a partir de ese momento nunca más volvieron a tocar mi programación. Siempre decidí la música que se programaba en mis espacios, porque dio muy buenos resultados. Entonces, era un programa de música en español. Entendí que había una deficiencia de información y había un rollo muy loco de que si te gustaba la música en español, pues eras medio naquín y andabas en la onda de la bandita y todo este rollo. Sí. Esos estereotipos más tontos y a veces de compañeros tan cercanos, pero yo lo que me di cuenta es que no había un cuidado real hacia el formato de música. Y un día en una reunión dije, yo no quiero dedicarme a lo anglo, yo quiero dedicarme a la música de casa.
y empecé a hacer mi propio trabajo de investigación. Tenía una caja, iba metiendo todas las notas en orden cronológico, iba metiendo infinidad de información y me apasionaba la música hecha en nuestro idioma, no solamente la mexicana. Y cada día fue una necesidad de aprender más y más y más, porque dije, quiero que exista algo chingón para esto. Un día que llegó conmigo un Miguel Solís, le dije, a ti te encanta lo mismo, me encanta lo mismo, pues quiero transmitirte parte de lo que sé y tú transmíteselo a otro. Y llegaron otros. Y eso creo que se sumó ese granito de arena al esfuerzo de otros compañeros que pensaban de la misma forma desde sus trincheras. Claro. Entonces, sí hay gente que me dice, tú eres de música en español. Yo sonrío, pero digo, hice 1200 programas desde Europa, con música de la Europa Central y la Europa del Este, y fue otro tipo de aprendizaje. Y al día de hoy, la música de nuestro idioma la entiendo muy bien y me siento de que hice un trabajo no solamente de anunciar unas canciones, sino de hacer un compromiso real con un género musical. Lo digo de una forma muy honesta. Cuando llegan los Cadillacs, yo los veo por primera vez en el Ángela Peralta o el Ferrocarrilero, antes de inicios de los 90, éramos 20 pelados, 25 squinkles ahí. Y un día vi el Vive Latino con más de 75,000 personas y lleno todo eso. Y entendí que era el trabajo de muchos compañeros, cada uno desde su trinchera, que nos gustaba lo mismo y teníamos un bien común al aire por defender una música que nos encantaba. Pues en ese Vive Latino estuvieron ellos, cerraron, me acuerdo. Un Vive Latino estuvieron y la plancha era completamente llena. Y después dije un día, ¿qué banda mexicana lo va a hacer? Y un día una banda mexicana se subió, hizo exactamente lo mismo y dije, todo esto ha valido la pena. No es el trabajo mío, es el trabajo de muchos compañeros, desde la prensa escrita, desde los programas de televisión, desde la pasión que teníamos en la radio, las revistas, todo. Pero la dije, apertura, wow, ¿no? La apertura de estaciones para poder poner esa música también. De estaciones y de no todas las estaciones, y de repente estaciones que lo hicieron pero por conveniencia, por estadísticas, por esos números, porque vieron que se había despertado algo a lo que antes les había sido completamente ajeno. Entonces yo me sé de cada una de las historias porque finalmente algunos sí lo tocaron y otros no lo tocaron, pero finalmente algunos no era su convicción, era más de estadística. Yo de lo que me siento orgulloso donde tú estuviste y donde me tocó estar, es que era una convicción completa el hecho de tocar ese tipo de música. Le agradezco a la vida. Yo a veces llegué a despertar en la madrugada y me decían, ¿qué te sucede? Le dije, es que no sé si todo lo que pasó fue verdad. Y lo digo de una forma muy honesta. Fueron muchas cosas en tan poco tiempo, pero realmente fue una velocidad muy grande. Yo recuerdo con mucho cariño una ocasión que me mandaron a Los Ángeles por una invitación que me hicieron. Yo no sabía la magnitud de eso. Me recibieron en Los Ángeles un chofer y me llevaron al Hilton no recuerdo el área, pero uno de los más famosos hoteles de Los Ángeles. Y era una reunión del Latin Alternative Music Conference, de las primeras reuniones del LAMC. Y uno de los representantes que existían en el primer panel latino para eso me hicieron la invitación. Y la gente, le era muy extraño ver cómo a alguien le gustaba tanto su tema. Y le gustaba tanto y le apasionaba tanto su área. Hice grandes amistades que al día de hoy conservo. Pero me di cuenta de que era una necesidad muy grande de que nos agrupáramos y que dijéramos, defendamos también nuestra música, porque muchas veces nos apantallamos nada más con lo que ha existido en otras culturas, que no lo demerito, es muy chingón todo lo que ha sucedido, pero en la cultura iberoamericana han sucedido cosas maravillosas y siguen sucediendo al día de hoy. Claro. A mí mis cuates que llegan y que me dicen, no, aquí la neta nada más es esto, y los escucho con respeto, pero hay cosas por todos lados y es música. La música puede salvar muchas cosas. Tal vez no va a suceder una enfermedad terminal, no lo va a hacer o demás. Es otro tipo de ciencia. Pero puede acompañar, ¿no? La música te puede dar una compañía y la música es esa panacea que en tantas ocasiones necesitamos para alivianarnos. Sí. Y yo cuando la gente dice que aquí nada más el color es de esta forma y la textura es de esta forma, digo, es música, carnal, disfrútala. Si me invitan a una reunión y están teniendo una salsita, la escucho con cariño. No me la voy a aventar completa. Si me invitan a una fiesta de reggaetón y hay dominicanas, digo, con todo gusto. No. Caribeñas. ¿Bailas? Pero, ¿Bailas reggaetón? No. Yo creo que es el género musical que menos tengo empatía. Quien lo ponga, lo respeto y con cariño. No tengo ningún problema. Y también como locutor no te tiene que gustar toda la música, ¿no? O sea, hay una con la que eres más afín, otra con la que de plano dices, no hay forma porque no conecto y ya está. A mí cuando de repente me dicen, oye mami, papá, oye mami, papá, mamá, oye mami, papá, y termina la letra y dice, letra por, y ponen 10 autores, digo, no chingada. Es donde no entro.
Pero de Claro, ahí tengo claro. que entender otras cosas que lo hacen y lo hacen bien. Entonces la música es un abanico de posibilidades que no nada más decir, lo nuestro es el anglo y se acabó, lo nuestro es el brit y se acabó. Ujú. Lo mío fue el español, pero no le soy ajeno a la música europea. En Europa cuando entré, me dijeron, oye, ¿conoces de música europea? Le dije, no conozco nada, pero sé que suena un buen hardcore, sé que suena un metal, Ujú. sé que suena un ska, sé cómo lo hace un reggae, sé un jazz, sé cómo se identifica. Y lo que hice fue empezar a identificar tribus urbanas y empecé a nutrir un programa de exploración y fue mucho aprendizaje, ya Ok. mucho, mucho aprendizaje. Qué increíble. Oye, yo me acuerdo, porque me encantan las anécdotas y ahorita te voy a pedir que me cuentes alguna, pero yo tengo dos muy, bueno, no, ahora que lo estoy pensando son tres muy claras contigo. Cuando llegué a órbita, después de pulsar, además un cambio radical, o sea, Tenía que pulsar, Aedo. iba de pulsar que era Te tocó Enrique Iglesias, posar. Shakira, a todo lo que daba. Ya. Este, me acuerdo que llegué y tú saliste de la puerta, tenías los pelos parados rojos, me acuerdo. Estabas no sé cuántos kilos más. Y Sí. abriste la puerta de la estación, de la cabina así de ¡pah! Que ¿No? pesa como 200 kilos, y lo digo muy en serio. Sí. Bueno, no sé, pero me acuerdo que entonces abriste la puerta y traías una mochila, me volteaste a ver, me barriste literal así de, está que, claro, yo en esa época me peinaba, usaba ropa de vestir, ¿no? Para ir a la universidad. Tú venías de pulsar FM, como sería como EXA hoy, ¿no? Sí. Sí, pues Sí. no, yo creo que ahorita sería como Oye, otro parecido que tiene Forsan, oye, oye, 89, sí, oye, oye, de Radio 1000. Se dice es buena energía para Forzán y para Jesse, es otra historia. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? entonces me acuerdo que así yo dije, qué rudo es este señor, ay, si no, este señor, dije, qué rudo es, ¿no? Y entonces, antes de ir a la estación, pues ya había estado oyendo quienes estaban al aire, y yo decía, claro, va con su voz, o sea, todo así profundo, y qué onda, y entonces me diste mucho miedo, ¿no? Yo así de, ay. Y entonces creo que en esa época los únicos que, bueno, no únicos, pero había muy poquitos que como que me adoptaron, ¿no? Todos los demás eran como somos rudos y tú qué vienes aquí a la pop. Pero luego me acuerdo cuando hice el casting, que además mi preparación, pues la verdad es que no ha sido nada empírica, porque muchas de las cosas que he visto con locutores es que desde su casa lo iban oyendo, ¿no? Y tenía que ver mucho con sus papás. Y pues mis papás no oían música, o sea, a mi mamá le encantaba el rock and roll y ya, pero mi papá había nacido en 1922. Entonces él era más Wow, una onda del cine, él pasaba películas en cine. Entonces como wow. que no tuve esa escuela y me acuerdo cuando fui a hacer el casting y decía, no tengo idea, bueno, sí como que algunas sí las he oído, ¿no? Y me acuerdo que salí del casting y me dijiste, se ve que no tienes idea, pero hablas muy segura y por eso te vas a quedar. Y yo sí, porque claro, como no sabía qué me ponían, yo me ponía a inventar. Entonces yo dije, no, Ah, este sí es rudo, ¿no? O sea, dije, ok. mm, Pero otra que también tengo muy, ahora sí que muy en el corazón y fue un antes y después, cuando me llevaste al Chopo, que me dijiste, no sabes quién te está escuchando. Y yo, sí, claro, los rockeros. No, vamos a ir al Chopo el sábado. ¿Te acuerdas que me llevaste al sí, Chopo? sí, lo Y entonces recuerdo. o sea, eras un rockstar ahí. O sea, me acuerdo que decías, ¿y no trajiste discos para intercambiar? Y yo, se traía discos para intercambiar. No tenía ni idea. Y esa historia la conté, ¿qué te gusta? En cada reunión familiar como por 10 años. ¿Te gustó el Chopo, Aedo? Pero aparte fue una clase express, es lo que yo explicaba, que fue una clase express que decías, los rockeros, los poncatos, los ponquetos, los escatos, los hip hoperos, los reggaetoneros, los rock Cada and quien es su onda. rolleros, ¿no? O sea, era un mundo así de wow. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Y todos, Rogerio, Rogerio. O sea, y de ahí de verdad me cambió la perspectiva. O sea, y digo, ya habíamos hecho una relación mucho más amistosa tú y yo, pero me acuerdo mucho que dije, qué buena onda que me llevó, ahora sí que como padrino, a, Mm. a aprender Yo recuerdo que estábamos en un Vive Latino en la Tlatoli, era también. nuestra unidad móvil, y la unidad móvil antes se ponía a un costado del escenario. Increíble, sí. Y en eso me subí al techo de la Tlatoli y tú estabas solita viendo
todos los 75,000 personas que había en la plancha. Sí. Y recuerdo tu fragilidad que tenías y te abracé y te dije, ¿cómo ves? Esto es increíble. Y hay una fotografía por ahí que alguien nos saca. Sí, Esa fotografía, pero yo recuerdo tu fragilidad que tenías de ver toda esa cantidad de compañeros y de gente que vibraba de esa forma. claro. No sé si nos escuchaban todos a nosotros, pero sé que mucha gente sí lo hacía. Y cuando yo me di cuenta de lo importante que esta música era para muchos, es cuando en lo personal me lo tomé muy en serio, Yadira. Lo digo de una forma muy clara, me lo tomé muy en serio. La música en español, lo que pude, que hice, lo hice totalmente concentrado y al 100, entregándolo. Mis proyectos de internet que hice, lo hice de la misma forma. Y por eso cuando Reactor, esa dirección que me dan y que llego 15 años después a tomarla, y se me pide la emisora y lo entrego y digo, esto es radio pública y lo entiendo tal cual como es, yo al día siguiente ya estaba agotado. Había sido no parar, no parar. Y fue observarme desde afuera y entender qué era lo que había sucedido. Pero dije, sí, han sido muchos años. Y qué bueno que te estás dando esta oportunidad de parar un poco y piensa ahora sí qué es lo que vas a hacer, el siguiente paso, cómo va a ser. Son etapas de vida, son ciclos de vida. Pero hay veces que la costumbre y lo mecánico te hace hacer una rutina diaria. Y fue lo que yo quise serle fiel a Raúl, que nos enseñó que hiciéramos un trabajo con respeto. Y le tengo tanto respeto a la radio, le tengo tanto cariño a la radio, que hoy si regreso a la radio quiero hacer algo que sea emocionante. En este lapso de un año me han invitado a un proyecto a dirigirlo en FM en la Ciudad de México. Agradecí por la oportunidad, pero dije que no. Me invitaron a otro proyecto a entrar, también agradecí y dije, no es el momento. Y un día me puse a narrar en documentales y hacer narraciones y dije, yo contaba historias en la radio de rock en español, ahora estoy narrando esta historia de, de algo bien bonito y me gusta hacerlo. Que también tiene su magia, ¿no? O sea, al final, Es contar historias, exacto. es contar historias. Entonces dije, esto me gusta y me encanta hacerlo. Y dije, pero ahora prepárate bien porque tienes compañeros y amigos, gente que conoces que lo hace muy bien. Lo hace muy, muy bien. Y yo cuando viví en Europa aprendí muchas fortalezas, pero también entendí que adquirí muchos vicios. Dejé de hablar español, me dirigía yo solo. En ocasiones era alemán o ruso o un poquito de español o inglés la constante. Y dije, prepárate y toma clases de actuación, hazlo bien. Y Muy bien. poco a poquito se nos viene una pinche pandemia, Sí, pero también es otro lenguaje en el cual, fíjate qué bonito, para mí hacer base Varsovia fue trabajar solo desde hace una década. Hoy yo es te iba a trabajar, decir, o sea, tú ya esto es como, papita, así ya, yo ya lo hice. Been there, done no that. papita, pero me entrenó y me preparó, fue el propedéutico y unos 2 capítulos. Para el día de hoy de repente me dijeron, oye, tú puedes grabar desde casa, sí, ¿con qué otras características? Sí, ¿tienes este equipo? Sí, te mando todo en este momento, güey, ¿lo tienes ya? Sí, ya lo tengo, te lo mando. Ok, ¿podemos hacer una prueba? Correcto, ok, grabamos. Y dije, wow, esta es una fortaleza. Y que vi compañeros que llevaban grabando el mismo tiempo que llevo grabando y que los tomó la pandemia y no estaban preparados en casa para empezar a trabajar. Mira, lo importante es nuevos chavos, nuevas generaciones, que es tan básico y tan normal en este ciclo, es que vean la radio no como el lugar donde es una fotografía de selfie, porque hoy mucho la radio es una fotografía de selfie, te transmito. Para otros es como una pieza de museo la radio, de que me hablaron de que había una radio. Hoy las nuevas generaciones se mueven todo el tiempo aquí y es muy constante. Y la radio no es algo muy normal, es de sus tíos, de sus papás y a cuentagotas de los chavos que realmente traen ese lenguaje de radio. Hoy para los que se quieren dedicar a esto, la radio va más allá de anunciar unas rolas y de tener un estilo cool y buena onda y alivianado para hablar. La radio, en lo más básico, tiene que seguir siendo una compañía. Tiene que seguir siendo un hilo conductor entre la música. Y la radio tiene que seguir siendo esa posibilidad de entender un lenguaje radiofónico. El lenguaje radiofónico es tan sencillo como que entender que a través de la música, los efectos, los incidentales, tus camas, tu voz, 5 elementos, entendiendo cada uno de esos, vas a poder construir paisajes sonoros, como lo dice la gente de la Deutsche Welle, y vas a poder seguir transportando a gente a otro tipo de paisajes. Suena tan romántico, pero hoy, si eres fiel a eso, sentarte en un micrófono
ya no vas a tener esa voz tan engolada o esa voz tan profunda. Va a ser el hecho de que llegues con un contenido en el cual dominas y te gusta y lo combines con esos elementos y logres transmitir a los demás y crees audiencia, porque las audiencias están hechos spray por doquier. Sí. Y hoy el tipo de mensajes es muy diverso, pero lo que entiendo es que muchos dicen, radio lo voy a hacer como 220 caracteres de Twitter, voy a hacer una presentación de rola y rápido de la chingada. Y a veces dicen, ¿por qué ese locutor era tan distinto? Pero es tan distinto nada más el hecho de entender que el lenguaje radiofónico sí se está olvidando en estos días. Y el lenguaje radiofónico tiene que seguir siendo la columna vertebral de lo que mueva a nuevas generaciones, estar en estudios de grabación o estar en cabinas. Pues yo mi único consejo es prepárense para contar historias. Y va a seguir siendo algo bonito. Me encanta. Gracias, George. Te quiero, muchas gracias. Como siempre, aprendiendo de ti. Ah, linda, mi Edo. Cuídense mucho todos. Igualmente. Voy a parar la grabación ahora. Ahora.